Sí, senadora Zuleta, lo que usted llama conducir o inducir la pregunta, ¿no será más bien una molestia suya por el hecho de que alias Pesebre se saltó del acuerdo de confidencialidad que el gobierno les exigió a él y a todos los de esa mesa? Todos los procesos de paz tienen acuerdo de confidencialidad. Durante años, el gobierno aseguró que la llamada paz urbana en Medellín era uno de sus mayores logros, pero ahora, cuando el proceso llega a su final, uno de los protagonistas rompe el silencio y lanza acusaciones que sacuden por completo la narrativa oficial. Alias Pesebre, uno de los principales voceros de las estructuras criminales que participaron en la mesa de diálogos, aseguró que ese escenario terminó siendo utilizado con fines políticos y dejó entrever profundas fallas en la negociación. Sus declaraciones desataron una fuerte confrontación con la senadora Isabel Zuleta, quien respondió defendiendo el proceso, acusó a los periodistas de inducir las respuestas y afirmó que, pese a todas las críticas, el objetivo siempre fue reducir la violencia y salvar vidas. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Quién dice la verdad? ¿Fue realmente un proceso de paz o terminó convertido en una plataforma política? ¿Hubo improvisación por parte del gobierno? ¿Y qué ocurrirá ahora que el presidente electo anunció que estas mesas de diálogo llegarán a su fin? Mire, senadora, usted ha hecho una tarea difícil y, por qué no decirlo, hasta ingrata, como muchos negociadores o personas de buena voluntad que tratan de buscar caminos de paz. Y para eso, pues hay que hablar con los que protagonizan la guerra, algunos de ellos que están en la cárcel. Después del discutido y criticado tarimazo, donde fueron invitados jefes de las organizaciones criminales más importantes de Medellín, pues esta mañana nos dijo uno de ellos que no pasó nada, que no pasó nada. Aquí habló alias Pesebre, Carlos Pesebre, pero nos dijo algo aún más grave, que usted les pedía positivos, acciones de paz, y que posiblemente con eso usted lo que estaba era ganando puntos, pero que ahí no había ningún futuro de negociación. ¿Usted estaba al tanto, era consciente de eso, senadora? Pues Julio, yo no entendí que eso lo dijera Carlos Pesebre. Realmente a uno le da vergüenza ver cómo periodistas inducen las respuestas. Lo que yo escuché de la entrevista fue primero la confirmación de que este proceso de paz urbana es inédito. No tenemos experiencias, aunque en Medellín sí las ha habido, no desde el impulso del orden nacional y que efectivamente hemos logrado salvar vidas. Esa es la diferencia con anteriores metodologías que buscaban, que las conocimos en el pasado, acuerdos totales o la firma de un acuerdo final. Nosotros nunca tuvimos eso como metodología. Nosotros buscamos paso a paso, en lo que llamamos hechos de paz, concreción a concreción, compromiso a compromiso, ir avanzando. Y eso es una metodología completamente distinta porque no es la famosa desmovilización, reincorporación y entrega de armas. Ese famoso DDR nosotros quisimos cambiarlo, Julio, y ha sido muy difícil que se entienda porque nosotros no vemos el sujeto fusil, sino el sujeto territorio. Y el sujeto territorio implica la territorialización de la paz, que lo primero es la comunidad y la reducción de las violencias. Entonces, efectivamente, siempre se les pidió hechos de paz. A eso íbamos, en eso hemos insistido, y es ¿cuál es el nuevo hecho de paz? ¿En qué vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a aliviar esas violencias que no solo son los homicidios, sino que son las violencias económicas como la extorsión, como las fronteras invisibles, como el constreñimiento a la población? ¿Cómo reducimos esas violencias? Entonces él tiene toda la razón. Nosotros siempre les pedimos, y es nuestra tarea y era nuestra misión, pedirles hechos de paz concretos, medibles en el tiempo y territorialmente establecidos. Senadora Zuleta, usted dice que los periodistas inducen las respuestas, pero es que aquí se le preguntó concretamente al señor Pesebre sobre el tarimazo, y lo que él responde en sus propias palabras, no en las de los periodistas, es que ellos los terminaron usando políticamente, que era un evento de paz. Y ahí terminaron hablando de reelección y de otros temas que no tenían nada que ver con la mesa. ¿Qué le responde usted al señor Pesebre? No, yo le respondo a los periodistas porque la manera como se pregunta es evidente que induce la respuesta. Y le respondo ¿por qué? Porque ustedes desde la misma pregunta le estaban diciendo qué decir a Carlos Pesebre. Cuando están preguntando, supuestamente, es que este evento
incluso cuando él menciona, es que como lo llaman ustedes, tarimazo, como lo llamaron, nosotros hicimos un evento de paz y claro, el presidente habló de muchas cosas, las arengas fueron otra cosa, pero para nosotros fue claro, para ellos fue claro, la delegación fue clara y además dijo una cosa muy importante y es que no quisieron ver el hecho de paz que nosotros queríamos posicionar, que fue con los niños y las niñas, la importancia que le hemos dado a los niños y las niñas para que no sigan participando de la guerra, de la violencia. Nosotros no los podíamos utilizar para la paz porque todos para un tema político, porque todos estábamos claros a qué íbamos. Fue la directora del ICBF, fue la institucionalidad, los hechos que anunciamos allí. En todos se trabajó, el programa con el ICBF hoy se está implementando todavía en las comunas de Medellín, lo vamos a implementar hasta el mes de diciembre, hay una contratación hasta el mes de diciembre para proteger a los niños y las niñas que están en riesgo en esas barriadas populares que con tanto sufrimiento los exponen a situaciones de violencia. Entonces sí, efectivamente los objetivos fueron claros, nos trazamos unos objetivos, claro, en un evento masivo, público, se pueden presentar arengas de muchos tipos, sí, pero para nosotros fue evidente que a lo que fuimos se cumplió. Sí, senadora Zuleta, lo que usted llama conducir o inducir la pregunta, ¿no será más bien una molestia suya por el hecho de que alias Pesebre se saltó del acuerdo de confidencialidad que el gobierno les exigió a él y a todos los de esa mesa? Todos los procesos de paz tienen acuerdo de confidencialidad. No, él no se lo ha saltado. Nosotros, en ese momento, cuando él renunció, lo hizo precisamente porque había un debate sobre qué se podía decir, qué no se podía decir. Sí, no hubo acuerdo sobre eso. Pero no es ninguna molestia con Carlos Pesebre. No es ninguna molestia. No, hay un acuerdo de confidencialidad, eso es real. Nosotros todos firmamos, no solamente los voceros, no, los delegados de gobierno también firmamos un acuerdo de confidencialidad. Todos lo suscribimos al inicio, incluso los contratos, quienes tienen contratos con el gobierno y con la consejería comisionada suscriben ese acuerdo de confidencialidad. Yo no tengo, por supuesto, contrato porque está prohibido, pero suscribí el acuerdo de confidencialidad. Ese acuerdo de confidencialidad, él lo sentía como que nos amarráramos para defendernos del alcalde. Porque claro, ahora me dicen es que usted va a entrar en oposición. Yo le estoy diciendo a la gente, yo llevo en oposición 4 años. En oposición al alcalde de Medellín, en oposición al gobernador de Antioquia. Isabel Zuleta también ha estado en el centro de varios enfrentamientos jurídicos y políticos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Durante los últimos años, ambos han protagonizado una dura confrontación alrededor de las mesas de diálogo con estructuras criminales, el manejo de la seguridad y la implementación de la llamada paz urbana. Zuleta ha sostenido que desde la alcaldía se emprendió una campaña para desacreditar el proceso y ha cuestionado públicamente varias decisiones del mandatario. Por su parte, Federico Gutiérrez ha denunciado en diferentes escenarios que esas mesas terminaron fortaleciendo a las estructuras criminales y ha solicitado investigaciones sobre su funcionamiento. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una condena judicial en firme contra Isabel Zuleta por estos hechos. La mayoría de los asuntos permanecen en el terreno de las controversias políticas, las investigaciones o las actuaciones administrativas. Y como Carlos lo dice perfectamente, es muy difícil la paz con la arremetida, con la violencia, con las noticias falsas que se dicen todo el tiempo sobre el proceso de paz urbana, incluido lo que él mismo ratificó, que se dijo por este medio de comunicación, que se había acabado el proceso de paz. Eso es mentira, como el mismo Carlos lo dijo y como yo misma salí a explicarlo, que no entendemos por qué tantas noticias falsas, por qué la oposición del alcalde de Medellín. Y claro, estar en oposición, sí, conducir en la oposición es muy difícil. Sin embargo, nosotros logramos el principal objetivo, que es salvar vidas. Sí, senadora, pues realmente cuesta trabajo pensar que este señor Pesebre es fácilmente influenciable o manipulable, pero la verdad sí dijo algo que lo deja a uno pensando mucho, y es que pues a ese proceso le faltaron asesores idóneos, profesionales que los aconsejaran, que los guiaran profesionalmente de la mejor manera, y que eso también hizo parte del fracaso, y yo lo sentí, lo escuché muy decepcionado pues de lo que pasó y del proceso, y que pues muestra que también hay mucho pesimismo frente a lo que pueda ocurrir en estos pocos días que ya le quedan a este gobierno para que se saque adelante este proceso. ¿Usted también reconoce eso que planteó el señor Pesebre? Ellos siempre pidieron asesores, hubo una discusión muy fuerte de quién podía pagar los asesores para la otra parte.
es decir, para los voceros. Si era dinero del Estado, si debería ser una ONG internacional. Eso es una discusión que se ha dado en varios procesos de paz. En otros procesos lo han pagado organismos internacionales. En este caso nosotros solicitamos el apoyo de la MAF-OEAM, que dio un apoyo técnico específico. El gobierno de Noruega dio un apoyo específico, pero siempre fue un debate sobre cómo se le podrían brindar esos asesores expertos que ellos, por supuesto, requerían y solicitaron todo el tiempo. Fue un debate que administrativamente no pudimos resolver. Por mucho tiempo finalmente se pudo resolver con unos asesores ad honorem de la Universidad de Antioquia y otros académicos. Después se pudo resolver con algunos académicos que quisieron hacer unos aportes. No eran los que ellos aspiraban, pero es un tema complejo en todas las negociaciones de paz porque, claro, hay que generar un equilibrio y tiene que generar confianza, tienen que ser unos asesores de confianza y si los paga el gobierno pueden generar esa desconfianza. Él tiene toda la razón, es un asunto complejo que es necesario profundizar en cualquier negociación de paz. Senadora, previo a las elecciones del 28 de mayo se anunció que dejarían de vender drogas en los parques Bicentenario o en el Parque Bicentenario de Medellín como una muestra por parte de esta mesa de paz. Posteriormente se dijo que esas actividades se habían reprogramado. ¿Cómo va a continuar ese trabajo de muestras de voluntad de paz desde esa mesa de Itagüí? Bueno, a nosotros nos encargaron, como lo decía ahorita, en el proceso de paz, a avanzar con hechos de paz concretos. Uno de esos hechos de paz, que además es inédito, es que se deje de vender sustancias psicoactivas, primero en entornos escolares. Eso fue uno de los primeros hechos para nosotros, prioridad, porque los niños y las niñas tienen que ser una prioridad para cualquier sociedad, y después avanzar en plazas concretas. Nosotros logramos la suscripción de este hecho y le correspondía a la policía, la MEVAL específicamente, y a la Policía para la Paz, que es la UNIPEP, hacer la verificación y el control del cumplimiento o no del acuerdo. Nosotros le hemos pedido al general Bello, comandante de la MEVAL, nos entregue el informe tanto de inteligencia de la policía como de los hechos, porque ellos tienen una serie de actividades de policía en el Parque Bicentenario a propósito de este hecho de paz. Ya nos entregaron un primer informe, se está avanzando, hay un ambiente de la ciudadanía como de retomar este espacio tan importante de la memoria para la ciudad, de las víctimas, que es tan importante para nosotros. Pues eso se está avanzando poco a poco. Lo que las estructuras nos dijeron a nosotros como delegación es que ya se había cumplido, que los expendios de esas estructuras ya no estaban allí, y le corresponde a la policía saber si hay otras estructuras, si son las mismas, si nos están mintiendo, porque la verificación de ese hecho de paz en concreto le corresponde a la policía de la MEVAL. Senador, ¿usted reconoce que desde el gobierno también hubo fallas, por ejemplo, en presentarles o en tener listo un marco de sometimiento para estas estructuras? Porque al final, pues ustedes iban avanzando, el señor Pesebre habla de improvisación, y de algunas acciones que desde ellos dicen ellos cumplieron, pero que desde el gobierno realmente no se les cumplió con lo que había, que era presentarles un marco de sometimiento serio, concreto y detallado para llegar realmente a un acuerdo de paz y que no quedara más o menos en el aire como está en este momento. No, nosotros cumplimos porque se lo presentamos al Congreso. Incluso lo discutimos muchísimo con ellos y yo entiendo la frustración que siente él y que sienten otros voceros. También la sentimos nosotros como delegación. Nosotros creemos que el Congreso de la República le falló a la paz en Colombia. Le falló a la posibilidad de la disminución de las violencias, pero fue el Congreso de la República, porque nosotros en 2 ocasiones como Gobierno Nacional presentamos un proyecto de ley de sometimiento ante el Congreso de la República que no le dio ni un solo debate, que no quiso darle ni un solo debate. En 2023, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que buscaba establecer las reglas para que estas organizaciones pudieran acogerse a la justicia, obtener beneficios condicionados y avanzar en procesos de desmantelamiento. Sin embargo, la iniciativa nunca alcanzó siquiera su primer debate y terminó archivada por falta de trámite legislativo. Es decir, el Congreso no la rechazó por su contenido, sino que simplemente no fue discutida. Esa situación dejó en el aire buena parte de las negociaciones adelantadas en las mesas de diálogo. Precisamente por eso, Isabel Zuleta sostiene que el Congreso le falló al proceso de paz urbana, mientras que otros sectores consideran que el proyecto generaba demasiados beneficios para organizaciones dedicadas al crimen organizado. Entonces, yo entiendo su frustración, pero también fue una presión tremenda que no nos dejaba avanzar.
O sea, fue una presión terrible porque todo el tiempo no se puede hacer nada sin marco de sometimiento, no se puede avanzar en un hecho de paz concreto sin marco de sometimiento cuando todas las negociaciones pasadas se hicieron sin marco de sometimiento. Y yo siempre recuerdo una que a mí me llamó mucho la atención y es la de la SAUCE. En ese proceso de paz se hizo sometimiento sin marco de sometimiento. Y la mayoría de los procesos de paz en nuestro país se han hecho sin que el principio de la negociación, en un principio de la negociación, haya el marco de sometimiento. A nosotros, la oposición y los medios de comunicación nos dijeron que era una obligación sacarlo adelante y ellos también sintieron esa presión. Pero realmente fue el Congreso de la República el que le falló al país porque proyecto de ley hubo, fue radicado por nuestro gobierno y ellos participaron, así como toda la ciudadanía, en varias de las audiencias que hicimos por todo Colombia, promoviendo ese marco de sometimiento. Sin embargo, el Congreso no quiso, sencillamente no quiso apostarle a la paz en un marco de sometimiento para las estructuras del crimen organizado de alto impacto. Pero acá también es importante el papel del comisionado de paz, senadora. Y una de las críticas que hacía el señor Pesebre era que el comisionado nunca lo vieron por allá, nunca lo vieron comprometido con el proceso y sin duda sin el apoyo del comisionado de paz, un proceso como estos pues es muy difícil que avance. ¿Cuál, desde su perspectiva, es la responsabilidad de Oti Patiño en la realidad que enfrenta esa mesa? Bueno, es que la realidad que enfrenta la mesa es la realidad de todas las mesas. Y es la no continuidad de un gobierno que le apuesta a esas mesas. La incertidumbre que hoy se tiene en Buenaventura, la incertidumbre que hoy se tiene en Quibdó, para hablar solo de los procesos urbanos que son los más novedosos, porque digamos que el país tiene una experiencia en procesos rurales con muchos más años. Sin embargo, para los procesos urbanos estamos todos en la misma incertidumbre y es un proceso novedoso que dio resultados porque definitivamente nadie puede decir que no es un hecho que se haya reducido las casas de pique o que se hayan eliminado por momentos las casas de pique en Buenaventura. No es una alegría para la vida. Que la situación en Quibdó, el hablar con esas estructuras haya mejorado la situación en Quibdó y por supuesto en Medellín y en el Valle de la Urrá, claro que es una alegría, pero todos sufrimos la no continuidad de este proyecto político que es el que le proponía al país el diálogo como solución a estas violencias, como salida a estas violencias. La incertidumbre que él está manifestando es la incertidumbre que sentimos todos, pero no depende del comisionado, depende del proyecto político, depende de que seamos capaces de exigirle al nuevo gobierno el derecho a la paz, porque es un derecho que está en nuestra Constitución. Entonces, creo que responsabilizar al comisionado, pues responsabilizarlo de todo un proyecto político y de toda la política en materia de paz urbana no es lo que puede decir uno es la realidad. No, la responsabilidad es precisamente del nuevo gobierno. Es al nuevo gobierno el que le atañe a decir, bueno, la paz urbana va a seguir o con bloques como lo anunció el presidente electo, o con una política de acercamiento, como también lo pidió Carlos Pesebre, o como lo han pedido muchos otros actores de acercamiento y de diálogo, sin abandonar la política criminal y sin abandonar la persecución judicial, pero por lo menos que haya unas instancias de diálogo que alivien la situación humanitaria y que nos den posibilidades de salvar vidas. Mientras unos sostienen que hubo avances importantes, otros hablan de improvisación, falta de respaldo jurídico y de un proceso que terminó mezclándose con intereses políticos. Lo cierto es que el proyecto de ley de sometimiento nunca prosperó en el Congreso. El gobierno está por terminar y el nuevo presidente ya anunció un cambio radical en la estrategia frente a las estructuras criminales. Ahora será el tiempo, las investigaciones y los resultados en materia de seguridad los que permitan establecer cuál de estos caminos era el más adecuado para Medellín y para Colombia. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que la paz urbana fue un verdadero intento por disminuir la violencia o considera que terminó siendo un proyecto que nunca logró cumplir sus objetivos? Déjenos su respuesta en los comentarios. Si este análisis le pareció útil, no olvide suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más personas conozcan las distintas versiones de un debate que sigue dividiendo al país. Nos vemos en una próxima oportunidad.